Cada tribu y lengua, cada raza y nación, declarando la grandeza de Jehová, el Creador. Dios te bendiga, hermano, en esta tarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar reunidos juntos para adorar el nombre del Señor. Así que vamos a tener el devocional del día de hoy, domingo 19 de abril de este año. Así que vamos a tomar un momento para adorar el nombre del Señor. Así que les voy a dejar con cada uno de ustedes, con nuestro hermano David, el cual estará entonando una alabanza al Señor. Y deseamos que juntos exaltemos el nombre de Cristo. Adoremos al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto para mí estar desde casa, trayendo para ustedes un pequeño devocional donde juntos vamos a adorar y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Pero antes de entonar este canto, me gustaría que me acompañara a una porción de las Sagradas Escrituras ubicada en el libro de los Salmos, capítulo 62, versículos 5 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él es solamente mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y eso lo creemos, que Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra ayuda. Dios sabe por qué pasa todas estas cosas. Él tiene el control. Nosotros como iglesia creemos que es parte del propósito divino de nuestro Salvador. Es Dios mismo hablando a su creación para que de nuevo volvamos nuestro rostro ante Él. Es tiempo de volver a creer en el Señor. Es tiempo de confiar en su soberanía, recordando lo que dice la palabra de nuestro Dios, que a los que amamos a Dios, todas, absolutamente todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto nos está ayudando, ¿para qué? Para depender más del Señor, para aprender a confiar en Dios como esos hombres en el desierto, en el tiempo del Éxodo. Ellos esperaban en el Señor día a día y el Señor contestaba la oración. Por eso me gustaría que entonara conmigo este cántico que dice: esperar en ti. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón
esperar en ti. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control, Señor. Tienes el control de nuestras vidas. Tienes el control de nuestras familias. Entendemos que esto es parte de un propósito. Confiamos plenamente en ti. Siempre daremos gloria y honra a ti. Ayúdanos a esperar en ti. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Queremos verte, Señor. Queremos que en medio de estos tiempos de tribulación, en medio de este tiempo de dolor, tú muestres tu gloria. Y cuando acá haya acabado todo esto, podamos testificar de tu poder. Muchas gracias, Señor. Bendito tú eres, Señor. Gracias, hermanos, por estar aquí con un momento conmigo. Que Dios me los bendiga y bendiga a su familia. Así estaré dejando lugar a la predicación. Que el Señor sea con ustedes. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios porque siempre es un buen tiempo, un buen momento para adorar al Señor. Y ahora vamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Hoy quiero tratar un tema, hermanos, que se llama un enemigo invisible. Y yo les invito a que me acompañen, hermanos, en sus Biblias, en el libro de Salmos, en el Salmo número 10. Y vamos a ver algunos versículos, hermanos, respecto al tema que hoy vamos a tratar. Yo quiero, hermanos, que podamos ver que desde que ha aparecido este problema del coronavirus, el mundo se ha detenido. Hay una situación muy difícil alrededor de nuestras vidas y la gente hoy sabe de que hay un problema muy grave que tenemos que enfrentar. De hecho, los gobiernos lo expresan y lo hablan de esta forma, que existe un peligro que es latente, un peligro que es mortal y sobre todo un peligro que es invisible. Y a veces, hermanos, no podemos comprender cómo un organismo tan pequeño, insignificante, hermanos, un pequeño organismo esté causando, hermanos, tantos problemas, no solamente en una región, sino en todo el mundo, hermanos. Tal vez este organismo es muy difícil de detectar a simple vista. Necesitaríamos como unas pruebas avanzadas, un buen microscopio para poder observar, pero ese enemigo ahí está. Ese enemigo ha provocado muchas muertes alrededor del mundo desde que a finales del año pasado y hasta estas fechas, hermanos, del año 2020 sigue cobrando muchas vidas. Por eso, hermanos, tenemos que estar en esta etapa de cuarentena, tenemos que estar guardados en casa, ya que el gobierno ha
ha mencionado, ha tomado ciertas medidas en las cuales nosotros tenemos que adoptar. Tenemos que resguardarnos en casa, tenemos que evitar salir, tenemos que mantener medidas de higiene, de sana distancia, porque muy probablemente si desobedecemos estas órdenes, somos propensos, hermanos, a poder contagiarnos. Y lo que podemos observar, hermanos, en los manuales, en las indicaciones de salud, es que es un virus que es muy fácil el poderse contagiar. Prácticamente cualquier persona que posea este virus, el nuevo virus de coronavirus 19, puede infectar no solamente al tocar alguna área, puede ser una moneda, un pasamanos, una silla, y que alguien salude o tenga contacto, hermanos, con algún estornudo, con alguna saliva o con algo que esa persona infectada haya tocado, y nosotros al tocar y llevar nuestras manos al rostro nos podemos infectar sin ni siquiera ver o conocer que ese peligro está ahí, sin que nuestros ojos puedan detectar dónde está la suciedad o dónde está el peligro a donde nos podamos contagiar. Es un peligro que está ahí existente y que tenemos que darnos cuenta que si no tomamos las medidas necesarias que el gobierno ha establecido, que las autoridades de salud nos han recomendado, muy probablemente vamos a sufrir, hermanos, a través de esta nueva enfermedad. Así que, hermanos, tenemos que ser conscientes que tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar ese peligro. Y ante esa analogía, hermanos, que ahora en la cuestión de salud vivimos, me hace reflexionar sobre una situación muy parecida que usted y yo vivimos, y estamos, hermanos, ante un peligro, ante un enemigo que nos acecha, que muy probablemente a nuestros ojos, hermanos, pase desapercibido. Mas sin embargo está ahí, y que tenemos que prestar atención, porque este enemigo no solamente busca enfermarnos o que nos sintamos mal en salud, como es la cuestión de este virus, sino que hay un enemigo que es real, que busca destruirnos, busca alejarnos de Dios, busca que no confiemos en el Señor, busca nuestra muerte espiritual. Y sabes muy bien que estoy hablando de Satanás, el adversario de nuestras vidas. Y tenemos, hermanos, que tener cuidado ante este enemigo invisible y prestar atención a lo que el consejo de la palabra del Señor nos habla para enfrentar este peligro. Por eso, hermanos, lo primero que debemos observar es que hay un enemigo que quiere causarnos daño. Por ejemplo, en el Salmo 10 que les decía al principio que vamos a leer, nos expresa cuál es la forma de actuar o de atacar del enemigo. De hecho, este salmo tiene como encabezado que es una oración pidiendo al Señor la destrucción de los malos, la destrucción del malvado. Y la primera parte de este salmo, como inicia, nos expresa cómo el salmista se siente respecto al ataque de ese enemigo inminente que está a su alrededor, acechándole y buscándole su mal. Yo quiero que veas el versículo 1 del Salmo 10. Dice la Escritura: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? El salmista expresa su oración e inicia hablándole al Señor sobre la carga en sus emociones, en su cuerpo, en su corazón, respecto a la existencia de un mal, la existencia de gente que busca hacerle daño y enfrentarlo. Y él lo expresa de esta forma. Lo primero que él observa es de que hay un cierto dolor o aflicción en su corazón, que está pasando por una tribulación, porque hay algo que quiere que esté en esa situación. De hecho, hermanos, la palabra tribulación que el salmista utiliza en este Salmos 10 viene de la palabra hebrea tzara. Y tzara se refiere a una raíz hebrea que es tsar, que significa estrecho o angosto. Es decir, esta palabra tribulación se deriva de un significado de estar estrecho, apretado, de poco movimiento. Y el salmista se siente así a causa de un enemigo. Se siente atribulado, se siente acorralado,
se siente sin la posibilidad o la capacidad de avanzar o seguir hacia adelante. Porque eso provocaba aflicción, eso provocaba ansiedad, eso provocaba dolor. De hecho, Sará se traduce como tribulación o aflicción o grande angustia. Es decir, el salmista, ante este peligro que el enemigo, sus enemigos le estaban haciendo, atacando, él se sentía en un estado físico, en un estado psicológico, en un estado emocional y también hasta en un estado espiritual afectado por completo. Él sentía una carga, un dolor tan fuerte en su vida, en su corazón, que provocaba aflicción y una incapacidad de ser libre. Una incapacidad de hacer lo que él sabía que tenía que hacer. La libre decisión de vivir, de disfrutar y de acercarse a Dios. Ese es el daño que este enemigo estaba provocando en el salmista. Y esa obra de daño, de destrucción, estaba provocando dos tipos de pensamientos en el salmista. Y esa es la estrategia que el enemigo tiene, nuestro adversario, como lo expresa el salmista, es la estrategia que Satanás quiere que usted y yo también pensemos. Fíjense en el versículo 1. La estrategia del daño que el enemigo quiere hacer en cada persona es que, en primer lugar, pensemos que Dios está alejado de cualquier situación que provoque dolor en nuestras vidas. De hecho, el salmista dice, ¿por qué estás alejado, Dios? Habla sobre si él sintiera que en medio del daño que el enemigo está causando, él se sintiera que Dios está distante de él. De hecho, el salmista ocupa la palabra hebrea rakhot, que significa distante. Y el segundo pensamiento que el enemigo, el daño que provocó en esta persona, es que él sintiera que Dios estaba incapacitado ante la magnitud del problema que él estaba enfrentado. Porque le dice en el Salmo 1, en el versículo 1, Señor, ¿por qué te escondes? Y para la palabra escondes, utiliza la palabra alam. Y alam significa, ¿por qué te has apartado? ¿Por qué te has escondido? ¿Por qué no puedes salir al encuentro y ayudarme? ¿Acaso no puedes ante el sufrimiento que yo estoy padeciendo? Eso es lo que el salmista inicia en su oración, porque eso era lo que el enemigo quería que él pensara. Que Dios estaba apartado, que Dios estaba alejado y que Dios no podía resolver la situación que él estaba sufriendo, atribulado, que lo oprimía. Esa es la estrategia del enemigo. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Quiere tenernos atrapados por completo y hacer que cambie nuestra perspectiva, recuerdo a quién es el Señor. Satanás, hermanos, su estrategia es que él quiere dañar nuestra fe hacia Dios. Él nos quiere hacer creer que Dios no tiene todas las cosas bajo control. Satanás lo que quiere hacerte creer en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas, es ver cuán alejado Dios está de ti para que Él venga a ayudarte. Eso es lo que quiso hacer con el salmista. La mayoría de las personas, cuando hay problemas, la mayoría, hermanos, niegan del Señor. Dejan de buscar del Señor. Dejan de reconocer la mano y la obra y la bondad de Dios en medio de cualquier circunstancia. Me llama la atención, hermanos, que el pasado lunes, en una conferencia de prensa, el gobernador del estado de Nueva York, en Estados Unidos, expresó frente a todas las cámaras, a los medios, que por fin habían podido lograr bajar el número de contagios de personas infectadas por este nuevo virus del coronavirus. Y él expresa que ese logro de hacer disminuir el número de contagios se debe gracias al dolor y el sufrimiento que la gente ha padecido en su estado. Pero lo sorprendente es lo que él mencionó y dijo, Dios no está detrás de esto. No fue la fe, no fueron las oraciones, no fue el destino, no fue la suerte. Esas palabras que este hombre, este líder político expresó,
solamente muestran la arrogancia de un corazón que quiere hacer un lado la voluntad y la soberanía de Dios. Y esa es la estrategia que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas cuando pasamos una situación difícil. Él quiere que pensemos que las cosas no pueden estar bajo el control de Dios. Dios no puede resolver ciertas cuestiones, necesita el hombre u otras áreas, pero Dios no. En esas palabras impregnadas del gobernador de Nueva York, hay muchas personas que también tienen ese tipo de pensamientos. Dios no puede resolver esto. Él no puede hacer esto. Esto está fuera de su alcance. Esa es la estrategia de Satanás. Por lo tanto, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en el Señor, pero el enemigo no va a querer que lo haga. Ahora mire, en el mismo Salmo, en el Salmo número 10, pero en el versículo 11, lo que el enemigo se goza cuando nosotros pasamos por tribulaciones. La Biblia menciona, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos creer. Que Dios no está observando el mal que estamos sufriendo. Que Dios es ajeno a cualquier circunstancia que afecte nuestra vida. Él expresa eso. Ese es el daño que Él quiere hacer en nuestra vida y en nuestro corazón. Que dejemos de creer en el Señor. Por eso, hermanos, este enemigo invisible, tenemos que tener cuidado en él, porque algo lo que quiere hacer el enemigo es que Él vino a robar, matar y destruir. Él quiere destruir tu fe. Él quiere robarte el gozo de la salvación. Él quiere robarte la fe. Él quiere matar tu alma. Él quiere que tú estés muerto espiritualmente. Ese es el trabajo que Satanás está haciendo y no se cansa. Él sigue actuando porque hay un enemigo que nos quiere hacer daño. Ahora, hermanos, ¿de qué forma podemos ver cómo este enemigo nos quiere hacer daño? Ya sabemos su estrategia, ya sabemos su plan, ya sabemos lo que él quiere. Pero el salmista en este Salmo 10 registra la forma del modus operandi del enemigo que quiere causarle dolor y quiere que él reniegue de la fe. Nos muestra algunas acciones y quiero que veamos estas 3 acciones que el enemigo hace para que nosotros neguemos de Dios, negamos de la fe y nos apartemos de Él. La primera acción que el enemigo hace para cumplir su estrategia es que a través de sus palabras, que tienen una intención, nos quieren desviar del Señor. Sus palabras tienen una intención escondida. En el versículo 7 del Salmo 10 dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. En la Nueva Traducción Viviente menciona, su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas. Tiene maldad y violencia en la punta de la lengua. Una de las formas en que el enemigo va a querernos engañar es a través de lo que él expresa, habla y quiere llenar nuestra mente con los pensamientos que él quiere sembrar en nuestro corazón. Pero nosotros debemos de entender, hermanos, que en esos pensamientos que el enemigo quiere influir en nuestras mentes hay una intención. Hay una forma que él quiere destruirnos de la fe. De hecho, cuando el salmista escribe que en sus palabras hay fraude, la palabra fraude, hermanos, quiere decir hacernos pedazos. La palabra en hebreo es tok, fraude, tok. Es decir, es oprimir, es hacer pedazos. Y cuando el enemigo habla con sutileza a nuestra mente, él nos quiere desviar, que maldigamos el nombre del Señor, que reneguemos de su santa voluntad, de su perfecta voluntad. Él va a empezar a oprimir nuestros pensamientos que tenemos del Señor, de que Él es fiel, de que Él va a cumplir sus promesas, de que Él nos va a defender. El enemigo va a empezar a hablarte. El enemigo va a empezar a sembrar pensamientos y va a querer oprimir la fe y destrozar lo que tú puedas aprender del Señor hasta llegar al momento de quebrar por completo tu fe,
tu confianza depositada en el Señor. Por eso el enemigo es muy hábil en la forma en la cual él habla y en los pensamientos que él pondrá. Pero recuerda, sus palabras tienen una intención maligna. Segunda acción que el enemigo hace. El enemigo se mantiene cerca de su objetivo, pero oculto. Y el enemigo espera para atacar. En el versículo 8 el salmista escribe: se siente en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desválido. Lo que en la Nueva Traducción Viviente nos menciona en este mismo versículo 8: se esconden en emboscadas en las aldeas, a la espera para matar gente inocente. Siempre busca víctima indefensa. Mire qué peso en esta forma de descubrir la estrategia del enemigo para destruirnos y hacernos daño. En primer lugar, está acechando en las aldeas, es decir, él está cerca donde está su víctima. Él está observando, él está mirando. El enemigo no pierde el tiempo, hermanos. El enemigo de nuestras almas no está en vacaciones. Nosotros estamos en cuarentena, él no. Y él está en todo momento buscando, oculto, aguardándose, esperando el momento perfecto para atacarnos. Él busca la situación perfecta para atacar. Él no va a atacar solo por sí, él no se va a descubrir solo por sí, sino que espera diligentemente. Sabe con astucia cuándo debe de ser el momento de aventarse sobre su presa. Él busca que su víctima se distraiga. Por eso él está tan cerca, porque está buscando el momento en que esa persona se despiste por algún momento y ahí directo atacar. ¿De qué forma, hermanos, nos podemos distraer en nuestros pensamientos? Cuando pasamos luchas, adversidades, aflicciones, y nuestra mente nos juega un juego malo, equivocado, y esas distracciones que si nosotros permitimos serán una grande oportunidad para que el enemigo nos ataque y nos haga daño y cumpla su cometido. Por eso el salmista dice: ¿a quién ataca? ¿A quién afecta? Él está esperando, paciente para atacar. Atacará y matará al indefenso. A mí me sorprende, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña que esa es la forma de atacar al que está vulnerable. Es lógico, aquel que en medio de su crisis, en medio de su problema, deja de orar, deja de buscar el rostro del Señor, deja de confiar completamente en el Señor. Esa persona se encuentra en un estado tremendamente vulnerable. Y es ahí cuando el enemigo huele, siente y atacará. Cuando esa persona ha descuidado su vida espiritual y él está oculto, casi aparentemente no puede ser percibible, no lo podemos ver, no lo podemos observar, porque él está oculto, pero él sabe cuándo va a salir. Y hermanos, cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, nuestro tiempo con Dios, nuestra búsqueda al Señor, no vamos a tener nuestros sentidos 100% ejercitados para darnos cuenta que muy cerca de nosotros está un enemigo buscando que neguemos de Dios. Ahí está. En el versículo 10 habla de que son desdichados los que son atrapados por él. Y me impresiona porque la palabra desdichados tiene que ver con la palabra Heleká en el hebreo original, y esto se traduce como aquellos que estiven miserables, infelices o andan en oscuridad. Estos desdichados, estos son atrapados por las fuertes garras del enemigo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que cuando dejamos de prestar atención a un enemigo tan cercano y dejamos que nuestro pensamiento y nuestro corazón se pierda del deseo y de buscar al Señor, estaremos en un estado de infelicidad. Cuando tu corazón no tiene paz,
Cuando tu corazón no se siente tranquilo y dices, yo no puedo vivir en esta situación. Y dejas de confiar en Dios, dejas de esperar en Él. Tu corazón se empieza a llenar con ese tipo de pensamientos. No puedes vivir feliz. Ahí es una puerta para que el enemigo ahí los atrape y los mantenga sin buscar del Señor. Y se sentarán y se quedarán en esa condición de oscuridad, de infelicidad y de insatisfacción. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Tercera acción que el enemigo hace para engañarnos y desviarnos de la fe en Dios. El enemigo tenderá una trampa para arrebatarnos todo. Mire lo que dice el versículo 9. Acechan oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. En la Nueva Traducción Viviente dice: siempre están dispuestos a saltar sobre la gente indefensa y en cuanto la atrapan, la arrastran en su red. Mire que tiene que ver con el pensamiento de la segunda acción. Los indefensos son los que tienen mayor peligro en caer en el peligro del enemigo. Cuando en la Reina Valera dice los pobres, tiene que ver con aquellos que están en una forma de incapacidad de defenderse. Por eso habla sobre los débiles. Por eso, hermanos, no podemos debilitarnos en la fe. Tenemos que tomar el escudo de la fe, alimentarnos en Dios, fortalecernos en Dios, llenarnos de Él para poder contrarrestar lo que el enemigo quiere hacer. Él está buscando que nosotros caigamos en su trampa, que caigamos en su juego. Y una vez que nosotros cedamos al juego del enemigo, vamos a caer en esa trampa en la cual no vamos a salir. Dice, Él está acechando en su cueva, esperando para que cuando Él salte y se posicione sobre el débil, sobre el que se descuida, sobre el que se aleja de Dios, lo va a atrapar, lo va a tener en sus manos. Y en la Nueva Traducción Viviente lo menciona, y lo va a empezar a arrastrar, y lo va a empezar a alejar más de Dios, y va a hacer de él todo lo que Él quiera hacer. Hermanos, es muy triste ver cómo gente tiempo atrás buscaba de Dios, oraba a Dios, adoraba al Señor. Pero cuando vino una crisis, una prueba, una fuerte tribulación a su vida y se dieron ante el problema, dejaron de orar, dejaron de buscar, dejaron de congregarse, dejaron de alabar al Señor, caen en la trampa de Satanás. Y ahora Satanás los tiene cautivos y Satanás hace con ellos lo que él quiere. Y por más que buscan al Señor, la condición de pecado, de indiferencia, de maldad, de ignorancia, el corazón se cierra, se endurece el pensamiento, el corazón, es porque han caído en la trampa de Satanás y no pueden ser liberados hasta que ellos crean y clamen y busquen a Cristo, porque Él tiene el poder para deshacer esa trampa de Satanás. Mas sin embargo, esa es la estrategia de Satanás. No solo quiere engañarte con sus pensamientos, no solamente se oculta y espera para poder atacarte. Él quiere tenerte en su trampa. Él quiere tenerse en sus garras. Hay gente que ha dejado la fe y vive en adulterio, vive en alcoholismo, vive en drogadicción, vive en rebeldía total a Dios, porque han caído en esa trampa, porque el enemigo es ahí donde los quiere tener. Atrapados, sumidos, cautivos, esclavizados. Pero el Señor nos ha llamado a libertad, iglesia. Él ya no quiere que estemos esclavizados bajo el pecado. En Él tenemos libertad. Pero si no prestamos atención a lo que el enemigo quiere hacer, vamos a caer en su trampa. Por último, hermanos, ahora que hemos visto el peligro latente de ese enemigo que nos acecha, la forma en que Él quiere que nos desviemos de la verdadera fe y confianza en el Señor, la Biblia nos da esperanza y palabras de aliento al saber que ese enemigo ha sido derrotado. ¿Sí? Aquel que nos hace la guerra, aquel que nos quiere destruir, aquel que no quiere que tú busques y prediques del Señor, ese enemigo ha sido derrotado por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, en su primer capítulo 1, versículo 19-21, nos invita a confiar en el poder de Dios. Dice la Escritura, y cuál
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. ¿Quiénes pueden conocer, experimentar el poder de Dios? Aquellos que creen. Y ese poder de Dios, esa grandeza del poder de Dios, nos libra de ese enemigo. Porque así como ese poder resucitó a Cristo de entre los muertos y a Él se le ha dado toda autoridad y todo poder y señorío, podemos confiar que Cristo ha vencido y que el enemigo ha sido derrotado. También el apóstol Juan nos escribe en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8, y nos habla sobre la misión y el propósito de Jesucristo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Toda esa trampa, toda esa mentira, todo ese engaño, toda esa esclavitud, Cristo vino a deshacerlo, a romper toda esa obra. En Él tenemos la victoria. Así que, hermanos, nuestra confianza está en que Cristo ha vencido, en que el enemigo ha sido derrotado, ha sido exhibido públicamente. El Señor lo venció en la cruz del Calvario. Al enemigo, a los demonios, a los que nos hacen la guerra día a día, Cristo los ha derrotado. Por eso podemos tener esa confianza. Y el salmista en el Salmo 10 lo expresa, aún a pesar del daño del enemigo, de la astucia que el enemigo hizo para desviarlo en pensar que Dios estaba lejano, el salmista pudo expresar. Mira el versículo 12. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. En otra forma, no te olvides del débil. Versículo 15. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. El salmista, aún a pesar del poder de su enemigo, confiaba en el poder de Dios. Y él esperaba que en medio de su tribulación sea Dios el que accionara. Él solamente iba a esperar en el Señor. Y él ve 4 acciones de Dios. En primer lugar, alza tu mano. Segundo, no te olvides. Tercero, Señor, quebranta, es decir, que tu poder destruya esta obra que el enemigo hace. Y cuarto, persigue la maldad, haz tu justicia. Y creo, hermanos, que eso es lo que nosotros que tenemos que hacer al confiar que nuestro Dios es poderoso y Dios ha vencido al enemigo. Levanta tu mano, Señor. Levanta tu mano para mi familia, para mi hogar. Señor, el enemigo ha venido a destruir. Levanta tu mano. Serás tú, Señor, el que pelees mi batalla. Serás tú, Señor, el que no te olvidarás de mi debilidad como ser humano. Tú vendrás, Señor, y me ayudarás. Me darás tus fuerzas. Será tu espíritu en mi vida. Señor, quebranta tal vez las cadenas del enemigo, la opresión, la fuerza que el enemigo vino para destruirme. Tú quebrantarás toda esa fuerza y persigue. No dejes que el enemigo cumpla su cometido. Señor, me pongo en ti, en tus brazos. Esa es la confianza que debe de haber en nosotros. Y el salmista lo expresa de esa forma. Porque el enemigo nos va a querer hacer dudar de que Dios tiene el poder para hacerlo. El enemigo va a hacer que nosotros no creamos en lo que Dios puede hacer en nuestra vida, a nuestro favor, cuando el enemigo viene a atribularnos y a destruirnos. Por eso el salmista reconocía el poder de Dios y que Dios tiene todas las cosas bajo control. Versículo 16. Jehová es rey eternamente y para siempre. Él sabía que aún a pesar de la presencia de su enemigo, Jehová es Dios. Él es rey eternamente, para siempre. Él no cambia ni la circunstancia, ni el tiempo que dura esa tribulación. Él sigue siendo Dios y Él sigue teniendo todas las cosas en control en su mano. Esa es la perfecta confianza que podemos tener en el Señor, como el salmista lo describe. Así que, hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de cualquier situación. Por eso confiemos lo que dice su palabra.
como le escribe el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dilo desde tu casa: el Señor tiene cuidado de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi matrimonio, del ministerio. Dios tiene cuidado. El Salmo 40, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. Puedes estar angustiado, atribulado, en medio de una fuerte opresión. El Señor no se olvida de ti. Y tienes que tener esa confianza. Dios no se olvida de ti. El Salmo 55, versículo 22 menciona: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Quién te sostiene? Es Dios. ¿Quién te defiende? Es Dios. ¿Quién te da fuerzas? Es Dios a través de su Espíritu y su palabra. ¿Quién cuida de ti? ¿Quién cuida de tu familia? El Señor. Es Él. Él nos sostiene, Él nos levanta, Él nos fortalece, Él nos ayuda, Él es nuestra roca, Él es nuestro auxilio, Él es nuestro escudo, es el Señor. Por eso el enemigo está derrotado, porque el enemigo sabe que cuando el Señor se levanta, el enemigo tiene que huir. Así que, hermanos, nuestro enemigo está derrotado. Confiemos en Dios, no caigamos en la trampa del enemigo. Lo que el Señor quiere es que confiemos en Él, nos tomemos de su palabra, porque de qué forma Jesús pudo vencer al enemigo en aquella tentación en el desierto. Jesús le dijo 3 veces: escrito está. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Por eso tenemos que tomar la armadura de Dios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra ese problema, no es contra ese familiar, no es contra esa persona, es contra el enemigo que busca desviarnos de la fe de Dios. Por lo tanto, hermanos, lo que tenemos que confiar es que tomando la armadura de Dios, el poder de la palabra de Dios, la fe, la oración, el evangelio, la verdad, la justicia, el enemigo no podrá hacer mella en nuestras vidas. Tomemos de la armadura de Dios. Estemos sobrios, estemos velando, porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, tomémonos de la fe, de la oración, de la búsqueda de Dios. No porque estemos en cuarentena, hermanos, tenemos que descuidar esa área. Claro que no. Porque el enemigo sabe y está cerca, sabiendo que tal vez no podemos estar en un templo, pero si en casa estamos orando, si estamos intercediendo, si estamos buscando el rostro de Dios, si estamos día a día en comunión con el Señor, el enemigo sabe que es el Señor el que nos ayuda, nos fortalece y nos protege, y no puede hacer nada. Tendrá que huir. Pero eso lo tenemos que hacer día a día. El enemigo está vencido. Pero tenemos que orar en el Espíritu. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Tenemos que meternos con Él, afianzarnos a Él y decir: Señor, yo no me suelto de ti, te necesito. No ignores al enemigo. No ignores la astucia, la estrategia que Él tiene para derrotarnos, para hacernos caer. No lo ignores. Así como este virus, hay que mantener sana distancia, hay que tener limpieza, hay que cuidarnos. De la misma forma, tenemos que tener cuidado de lo que el enemigo quiere hacer para destruirnos. Busquemos a Dios. No prestemos atención a las mentiras de Satanás. Confiemos que Él es el Rey. Él no cambia, Él es eterno, Él es poderoso. Y que el Señor quebrará toda arma forjada del enemigo en contra de su pueblo. Clama al Señor. En este tiempo en el cual tenemos que estar en casa, tal vez el enemigo ha querido hacer estragos en tu vida. Tal vez el enemigo ha querido ir a destruirte, a traerte desánimo, a traer enfermedad, a traer temor. No lo permitas. Confía en el Señor. Fortalécete en el poder de su fuerza y descansa en Él. De cada tribu